Mi marido Javier volaba a Nueva York por un viaje de negocios de 10 días. Yo misma lo acompañé hasta el control de seguridad. Al amanecer, recibí una llamada de la policía. Lo habían encontrado a él y a una mujer, ambos desnudos y sin vida, en el jacuzzi de un chalet en las afueras. Al llegar y ver con claridad el rostro de la mujer a su lado, me quedé horrorizada, incapaz de creer que fuera real. A las 6 de la mañana, la ciudad aún se desperezaba bajo un fino velo de niebla. Solo se oía el rasgueo de las escobas de los barrenderos municipales sobre el asfalto, un sonido monótono que encogía el alma. Aparqué frente a la terminal del aeropuerto. El aire gélido que emanaba del gigantesco sistema de climatización interior me hizo estremecer. O quizás ese frío provenía de un vago presentimiento que se deslizaba por mi mente. Al bajar del coche, vi la figura alta y robusta de mi marido en su traje de color gris claro, mi pilar, la imagen que siempre me daba más seguridad. Después de horas estresantes rodeada de cadáveres fríos, me apresuré a abrir el maletero para ayudarle a sacar su enorme maleta. Mis dedos rozaron accidentalmente el puño de su chaqueta y se detuvieron. El segundo botón de la manga del traje de Javier estaba suelto, colgaba, a punto de caerse de su sitio. Algo impensable en él, siempre tan pulcro. Con la deformación profesional de una médica forense que se fija en el más mínimo detalle, fruncí el ceño y le dije: «Espera un momento, cariño. Este botón está flojo. Déjame coger aguja e hilo del bolso y te lo coso». Queda muy mal ir así a una reunión importante. Javier siguió mi mirada, sonrió levemente y apartó mi mano con suavidad. Su voz, grave y cálida, sonaba extrañamente apresurada. «No hace falta, mi vida, si nos paramos ahora a coser, perderé el vuelo. Ya lo arreglarán en el hotel. Te preocupas demasiado». Se inclinó y me dio un beso rápido y ligero en la frente. Su familiar aroma a agua de colonia de cedro, mezclado con un leve toque de tabaco, inundó mis sentidos. Era el olor de mi marido, el olor de la seguridad a la que me había aferrado durante los últimos 7 años. Pero, ¿por qué hoy parecía tan distante, tan esquivo? Lo observé mientras arrastraba la maleta hacia el control de seguridad VIP. Su levísima cojera me oprimió el corazón. Era la secuela de un antiguo accidente de moto, cuando se interpuso para protegerme. Justo antes de desaparecer tras las puertas automáticas de cristal, Javier se detuvo de repente. Se giró para mirarme y me saludó con la mano, con energía. Su sonrisa brillaba bajo la luz amarillenta del aeropuerto, pero sus ojos contenían una profunda melancolía, como si intentara grabar mi imagen en su memoria por última vez. Conduje de vuelta a la ciudad mientras el tráfico comenzaba a adensarse. El estruendo de las bocinas me sacó de mis divagaciones sobre la extraña mirada de mi marido. El teléfono vibró en mi bolso. Miré la pantalla. Una notificación del banco. Una suma de dinero muy grande acababa de ser transferida a nuestra cuenta conjunta. La cantidad de ceros era tal que tuve que arrimar el coche al arcén para comprobarla bien. El concepto de la transferencia eran 3 palabras. Fondo de contingencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, y un sudor frío empapó mi frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba al mínimo. En el mundo de los grandes negocios, circulaban rumores sobre reglas no escritas aterradoras. Una de ellas era la de liquidar activos o crear un fondo de contingencia para la familia antes de una operación de alto riesgo o de enfrentarse a la justicia. ¿Por qué fondo de contingencia y no gastos corrientes o inversión, como solía poner? Esas 3 palabras en la pantalla del móvil parecían una despedida, una preparación para el peor escenario que no se atrevía a verbalizar. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo se preocupaba por su largo viaje. Pero mi instinto de esposa y la intuición de alguien que trabaja con la muerte a diario me impedían estar en paz. Esa noche, después de un día luchando con informes forenses y una inquietud constante, apenas había conciliado el sueño cuando el teléfono sonó con estridencia. Para una médica forense como yo, una llamada a medianoche nunca es una buena señal. Suele anunciar muertes extrañas o escenas de crimen sangrientas. Cogí el teléfono a tientas. En la pantalla aparecía el nombre de mi jefe, el inspector jefe de la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional. «Dígame, inspector». Mi voz sonó ronca por el sueño y por el miedo que me subía por la garganta. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos, solo roto por un profundo suspiro y el eco lejano de una sirena. La voz del inspector sonó, pero sin su firmeza habitual, dubitativa y compasiva. «Elena, tienes que mantener la calma, ¿de acuerdo? Una patrulla acaba de informar. Han encontrado a tu marido». Me incorporé de golpe como un resorte. El corazón me martilleaba en el pecho. «¿Cómo que lo han encontrado? Si está en Nueva York, ¿qué está diciendo?» «Lo han encontrado en un chalet en Pozuelo».
Su voz se volvió sombría. Cada palabra era un martillazo en mis tímpanos. Prepárate, Elena. La escena es complicada. Ha fallecido. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el colchón. Todos los sonidos a mi alrededor parecieron ser absorbidos por un agujero negro. Imposible. Esta mañana todavía me sonreía. El botón de su chaqueta todavía estaba suelto. Me quedé sentada en la oscuridad, paralizada. Un frío glacial me invadió, envolviendo todo mi cuerpo. Pero sabía que no podía derrumbarme ahora. Era su esposa, pero también era médica forense. Tenía que ir allí. Tenía que verlo. Aunque fuera por última vez, conduje como una loca en la noche. Mi pie descalzo pisaba el acelerador a fondo, haciendo rugir el motor, rasgando la quietud de la zona residencial. El chalet estaba aislado en medio de un jardín descuidado. Las luces azules y rojas de los coches de policía parpadeaban, proyectando formas grotescas y danzantes sobre los muros cubiertos de musgo. Al bajar del coche, las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Pero la disciplina profesional me obligó a enderezarme. La cinta amarilla que acordonaba la escena del crimen vibraba con el viento nocturno, separando el mundo de los vivos de la tierra de los muertos que había dentro. Mis colegas me vieron. Sus miradas eran esquivas o estaban clavadas en el suelo. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Un joven agente llamado Soto, que normalmente siempre bromeaba conmigo, se acercó titubeando. Doctora. Quizá no debería entrar. Deje que terminemos, y luego lo identifica. Dentro es muy desagradable. Aparté su mano. Mi voz sonó tan fría que hasta a mí me resultó extraña. Apártate. Soy forense. Y soy la esposa de la víctima. Tengo derecho a saber. Crucé la cinta amarilla. El primer olor que me golpeó no fue el familiar hedor de la muerte, sino una mezcla de vino caro, un perfume dulzón y el olor acre de alguna droga recién quemada. El enorme salón era un caos, como si acabara de terminar una orgía. Botellas vacías rodaban por el suelo, y había ropa esparcida sobre los sofás de terciopelo rojo, pero nada de eso captó mi atención. Me dirigí directamente al cuarto de baño, donde los flashes del equipo de criminalística destellaban sin cesar. En el enorme jacuzzi de porcelana blanca, mi marido, Javier, estaba sentado con la cabeza apoyada en el borde, los ojos cerrados como si durmiera. Estaba completamente desnudo, y su piel tenía un extraño tono rosado, un signo característico de envenenamiento por monóxido de carbono o cianuro. Pero lo que me rompió el corazón en 1000 pedazos no fue su muerte, sino la mujer que yacía desplomada a su lado. Su largo pelo mojado le cubría parte del rostro. El brazo desnudo de la mujer rodeaba el cuello de mi marido. Sus cuerpos estaban entrelazados en una postura tan íntima y carnal que provocaba apartar la vista. Me quedé petrificada cuando el jefe del equipo forense apartó suavemente el cabello de la mujer para fotografiarla. Su rostro me resultaba familiar. Era Sofía, mi prima lejana, a la que siempre había querido y en la que siempre había confiado. Sofía solo tenía 22 años, estaba en su último año de carrera. Venía a menudo a casa a comer y llamaba a Javier primo con un cariño que derretía. Una oleada de náuseas me subió desde el estómago. Tuve que taparme la boca para no vomitar allí mismo. Para mis colegas, esto era claramente un caso de muerte por exceso sexual, o una fiesta que acabó en un accidente por inhalación de gases. Un final vergonzoso para un empresario de éxito. Oí murmullos a mi espalda. Comentarios sobre la depravación, sobre infidelidades, sobre la pobre esposa a la que le habían puesto los cuernos. Pero cuando el dolor agudo pasó, mi instinto profesional resurgió con una fuerza brutal. Me puse unos guantes de látex, respiré hondo para reprimir mis emociones y me acerqué al cuerpo de mi marido. No miré su rostro, ni su cuerpo desnudo que pregonaba su traición. Me concentré en los signos biológicos. Levanté suavemente su hombro, observando la espalda y los glúteos. Bajo la potente luz de la linterna, vi las livideces cadavéricas, de un color rojo brillante, ya fijadas en grandes manchas. Por la ley de la gravedad, si una persona muere sentada en una bañera, la sangre se acumula en las partes más bajas, glúteos, muslos y pantorrillas, formando allí las livideces. Pero en el cuerpo de mi marido, las manchas estaban exclusivamente en la espalda y la parte posterior de los brazos, lo que demostraba que había muerto en posición supina al menos 4 horas antes de ser colocado en esa postura. Me volví hacia mi jefe. Mi mirada era dura, sin una sola lágrima. Es una escena manipulada. No murió en este jacuzzi. Murió tumbado boca arriba sobre una superficie plana y rígida. Después alguien lo movió aquí y lo colocó en esta posición. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Hasta el sonido de los obturadores de las cámaras cesó.
Mi afirmación fue como un jarro de agua fría sobre las suposiciones iniciales. Los muertos no mienten. Las livideces cadavéricas eran el testigo más honesto, denunciando la torpe puesta en escena del asesino. Mi marido no murió en un accidente sexual, fue asesinado, y su honor fue manchado incluso después de su último aliento. El chirrido de unos frenos sonó bruscamente fuera de la verja del chalet. Le siguió el sonido de unos tacones de aguja golpeando el pavimento, un repiqueteo rápido y seco como martillazos en mi pecho. Antes de que pudiera girarme, una sombra oscura se abalanzó hacia mí, trayendo una ráfaga de aire frío y un intenso perfume de sándalo. ¡Plas! Una bofetada descomunal me golpeó la mejilla izquierda, tan fuerte que mi cabeza dio vueltas. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Retrocedí tambaleándome, llevándome una mano a la cara ardiente, y levanté la vista hacia la mujer que me había golpeado. Doña Isabel, mi suegra, estaba allí. Su elegante vestido de seda negro no tenía ni una arruga, pero su rostro estaba desfigurado por la ira. Justo detrás de ella estaba Marcos, el hermano mayor de Javier, ajustándose las gafas con montura dorada con una expresión indescifrable. ¡Mala suerte!, siseó doña Isabel, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Ves lo que has hecho? Te dije desde el principio que tu aura traía la desgracia, que casarte contigo solo le traería la muerte a mi hijo. Y ahora míralo, muerto como un perro con una cualquiera en una bañera. ¿No te das cuenta de la vergüenza que esto supone para nuestro apellido? Tragué el sabor salado de la sangre, intentando mantener la voz lo más calmada posible. Suegra, sé que estás sufriendo, pero aquí hay algo turbio. Las livideces en el cuerpo de Javier no coinciden con la postura. Sospecho que la escena ha sido manipulada. Necesitamos. ¡Cálate!, gritó, interrumpiéndome. Su mirada no contenía ni una pizca de compasión, solo desprecio y cálculo. ¿Qué pretendes? ¿Hacerle la autopsia? ¿Quieres que todo el mundo vea el cadáver descuartizado de mi hijo y se ría de esta familia? ¿Quieres que las acciones del grupo se desplomen mañana por la mañana? En ese momento, Marcos se adelantó lentamente. Puso una mano en el hombro de su madre para calmarla y se volvió hacia mí. Sus ojos, detrás de las gafas, brillaron con una frialdad glacial. Sacó un fajo de fotografías de su maletín de piel de cocodrilo y las arrojó sobre la mesa de cristal frente a mi jefe y el equipo de investigación. Las fotos se esparcieron, mostrando a Javier y a Sofía entrando en un hotel, comiendo juntos en actitud íntima, e incluso algunas fotos borrosas tomadas a escondidas dentro de un coche. Elena, sé que estás en shock, dijo Marcos con un tono que pretendía ser comprensivo y racional, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Pero la verdad está ahí. Javier y Sofía llevaban viéndose más de un año. Todos lo sabíamos, pero te lo ocultamos para mantener la paz familiar. Hoy, él canceló su vuelo a última hora para venir aquí a divertirse. Por desgracia, una sobredosis de drogas les causó este accidente. Es un asunto familiar vergonzoso, y no queremos que se haga más grande. Miré atónita las fotografías, el ángulo, la luz. Todo parecía perfectamente orquestado para que cualquiera creyera que tenían una aventura. Pero yo conocía a Javier, y conocía aún mejor a Sofía. Ella tenía novio en su pueblo y respetaba a Javier como a un tío. Esto era un montaje descarado. ¡Imposible!, grité, abalanzándome para agarrar del brazo al inspector Morales. Inspector, mírelo bien. Las livideces están en la espalda. Murió tumbado. Estas fotos son un montaje, están manipuladas. Hay que hacer la autopsia, es imprescindible. Morales me miró con compasión y luego desvió la vista hacia Marcos. Marcos no dijo nada. Simplemente sacó su teléfono, marcó un número y puso el altavoz. Una voz autoritaria resonó desde el otro lado de la línea, un sonido que hizo que todos los policías presentes se pusieran firmes. Era la voz de un alto cargo del Ministerio del Interior, alguien a quien la familia de mi marido mencionaba a menudo en sus fiestas. Respecto al incidente en el chalet de Pozuelo, la familia ha expresado su deseo de no profanar el cuerpo por motivos personales y religiosos. Procedan a resolverlo con discreción y rapidez. Entreguen el cuerpo a la familia para los servicios funerarios y eviten que la prensa se entere. No queremos que la imagen de una de las empresas más importantes de la región se vea afectada. La llamada terminó. Morales suspiró y se volvió hacia mí con una mirada de impotencia. Lo siento, Elena. Tenemos que entregar el cuerpo. La familia ha firmado una declaración rechazando la autopsia. Me quedé clavada en el sitio, viendo cómo los empleados de la funeraria privada, contratados por Marcos, comenzaban a llevarse el cuerpo de mi marido. Lo metieron en una fría bolsa negra para cadáveres y subieron la cremallera con un gesto decidido. El sonido de esa cremallera fue como si me desgarraran el alma.
Me di cuenta de que estaba sola en esta lucha. A ellos no les importaba si Javier había sido asesinado. Solo les importaba su honor, las cifras en la bolsa. A sus ojos, la vida de Javier era solo un incidente, una crisis de relaciones públicas que había que gestionar lo más rápido posible. Seguí con la vista a la espalda de Marcos mientras daba instrucciones a los empleados. Su reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces de los coches de policía. Se giró para mirarme, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Su mirada parecía decir: «Has perdido». El tanatorio privado, un edificio de lujo enclavado en un pinar a las afueras, fue reservado en su totalidad por la familia de mi marido para organizar un velatorio íntimo y una cremación express. Sin música fúnebre, sin largas colas de gente dando el pésame, solo un silencio sepulcral que envolvía el caro ataúd de caoba en el centro de la gélida sala. Doña Isabel estaba sentada en la primera fila, pasando las cuentas de un rosario con los ojos cerrados. No sabía si rezaba por el alma de su hijo o calculaba cómo dirigirse a los accionistas al día siguiente. Yo me mantenía en un rincón, observando cada movimiento. Marcos fumaba en la entrada, hablando por teléfono con su abogado sobre la herencia y la transferencia de poder. Los empleados de la funeraria, tras preparar el cuerpo de Javier, se habían retirado a descansar. Era mi única oportunidad. Si permitía que esa tapa se cerrara para siempre, la verdad sobre su muerte quedaría enterrada bajo las cenizas. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado, y me acerqué sigilosamente al ataúd. Allí estaba Javier, su rostro, cuidadosamente maquillado para ocultar el tono rosado de su piel, y sus ojos cerrados, como si durmiera un largo sueño. Lo miré, y las lágrimas brotaron, pero las sequé de inmediato. No era momento para la debilidad. Saqué de la manga de mi chaqueta un pequeño bisturí, una herramienta indispensable en mi equipo forense de campo. Con la mano izquierda, levanté suavemente su cabeza, y con la derecha, deslicé la hoja con destreza por la densa zona del cabello en la nuca. ¡Zas! Un pequeño mechón de pelo, con raíz y todo, fue cortado limpiamente. Rápidamente, lo guardé en una bolsita hermética que ocultaba en la palma de mi mano. El cabello guarda un historial del consumo de sustancias. Me diría con qué lo habían envenenado. Lo siguiente. Las uñas. Tomé su mano, fría y rígida. El corazón se me partió. «Perdóname», susurré para mis adentros. Usé un pequeño cortaúñas especializado y presioné con fuerza la uña de su dedo índice. El leve clic resonó en el silencio, tan fuerte como un disparo. Me sobresalté y miré hacia la puerta. La silueta de Marcos seguía de espaldas, hablando por teléfono. Temblorosa, recogí el trozo de uña y lo guardé con cuidado, pero mi instinto forense me decía que faltaba algo. Las livideces anómalas, la piel enrojecida. Necesitaba encontrar la vía de entrada del veneno. Encendí una pequeña linterna médica y examiné meticulosamente su cuerpo, desde las muñecas y los codos hasta los espacios entre los dedos de los pies. No había marcas de agujas. El asesino era muy profesional o tenía profundos conocimientos médicos. El haz de luz pasó por su cuello y se detuvo. Giré con delicadeza su oreja izquierda. La piel detrás de la oreja, justo sobre el hueso mastoides, es una zona fina y con pocas terminaciones nerviosas. Bajo la luz blanca del LED, apareció un diminuto punto rojo, tan pequeño que a simple vista podría confundirse con una picadura de mosquito o un poro inflamado. Pero para mí, era la puerta de la muerte. Alrededor de ese punto, había una minúscula aureola amoratada bajo la piel, un signo de hemorragia por fuerza externa mientras el corazón aún latía. Rápidamente, fotografié la marca de la aguja con mi móvil, con la mano temblando tanto que casi se me cae. Justo en ese momento, el sonido de unos zapatos de cuero resonó desde la puerta. «¿Qué estás haciendo?». La voz gélida de Marcos sonó justo detrás de mí. Me sobresalté y guardé rápidamente el móvil y las muestras dentro del sujetador, el lugar más seguro en ese momento. Me giré, forzando una expresión de profundo dolor, con los ojos llenos de lágrimas y la mano todavía aferrada a la de mi marido. Yo solo quería arreglarle la corbata por última vez. Sollocé. Estaba torcida. A él siempre le gustaba ir impecable. Marcos me miró fijamente. Sus ojos parecían querer perforar mi alma. Se acercó, miró el cuello de la camisa de Javier y luego a mí. La sospecha era evidente en su mirada. Pero quizás mi aspecto desolado resultó convincente. Soltó un bufido y me hizo un gesto con la mano. «Si ya has terminado, sal. Es hora de la ceremonia. No te entretengas y retrases las cosas». Salí con la cabeza gacha, pero mi mano sobre el pecho apretaba con fuerza. Allí, junto a mi corazón acelerado,
estaban las únicas pruebas que podían limpiar el nombre de mi marido. Las pesadas puertas del crematorio se abrieron, liberando una ola de calor abrasador que distorsionaba el aire. De pie, detrás de un grueso cristal aislante, observé cómo el ataúd de madera se deslizaba hacia el interior. En ese instante, sentí como si mi propia alma estuviera siendo empujada hacia esas llamas voraces. Doña Isabel se apartó, secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo. No sabía si lloraba de verdad o si solo interpretaba el papel de madre afligida. Marcos, por su parte, estaba de brazos cruzados, con la mirada fija en la puerta del horno, más tenso y concentrado que un hombre despidiendo a su hermano. Parecía alguien esperando a que se destruyera la evidencia de un crimen. El rugido del horno se intensificó. Las llamas se avivaron, engullendo el ataúd. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangró para no gritar. Sabía que ese fuego no solo consumía el cuerpo de mi marido, sino que también borraba las pruebas macroscópicas más importantes. Ya no habría oportunidad de reexaminar las livideces cadavéricas. Nadie volvería a ver su piel anormalmente enrojecida ni a medir el monóxido de carbono en su sangre. Todo se convertiría en cenizas, en partículas inertes e incapaces de hablar. Pero se equivocaban. Creían que el fuego podía destruirlo todo. No sabían que yo, una forense, había logrado salvar a los testigos más pequeños, silenciosos pero irrefutables. El mechón de pelo y el trozo de uña, calientes contra mi piel, me infundían una fuerza invisible. «Elena». La voz de Marcos sonó a mi lado, sobresaltándome. Se había acercado tanto que podía oler el rancio aroma a tabaco de su chaqueta. «Ya descansa en paz», dijo, sin apartar la vista de las llamas. «Tú también deberías dejarlo ir. No intentes remover nada. Los muertos, muertos están. Insistir solo traerá más sufrimiento a los vivos y manchará su reputación. ¿Entiendes lo que quiero decir?» Sus palabras sonaban como un consejo, pero contenían una amenaza clara. Me estaba advirtiendo. Tenía miedo de lo que yo pudiera descubrir. Su sospecha en el tanatorio no se había disipado. Sabía que, a partir de ahora, cada uno de mis movimientos estaría bajo su vigilancia. Me volví para mirarlo, controlando mi respiración para que mi rostro pareciera vacío y resignado. «Entiendo, Marcos. Es solo que no puedo aceptar la realidad. Se ha ido de forma tan repentina». Marcos se giró hacia mí, y su mirada recorrió mi pecho de una forma inquisitiva que me heló la sangre. Instintivamente, encogí los hombros, como lo haría una mujer dolida y vulnerable. Él esbozó una media sonrisa, y me dio una palmada en el hombro, un gesto que pesaba como grilletes. «Me alegro de que lo entiendas. La familia no te dejará desamparada. Ahora que Javier no está, mi madre y yo nos encargaremos de que su parte de la herencia te asegure una vida cómoda para siempre. Solo tienes que ser buena». La palabra «buena» salió de su boca con una ligereza que me revolvió el estómago. Me trataba como a una mascota, a la que basta con alimentar para que obedezca. No sabía que esa mascota tenía en sus manos la llave que abriría las puertas del infierno que él tanto se esforzaba en ocultar. Mientras el coche que me llevaba se alejaba del crematorio, miré por el retrovisor. La chimenea del horno expulsaba una densa humareda negra que se elevaba hacia el cielo plomizo. Puse una mano sobre mi pecho y susurré una promesa al difunto. «Descansa, amor. Yo me encargo del resto. Haré que quien te convirtió en cenizas pague con su propia vida». Una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad a medianoche, limpiando el polvo del día, pero no los fantasmas de mi mente. Aparqué en un callejón escondido tras unos altos edificios, donde se encontraba el laboratorio privado del profesor Vargas, mi antiguo mentor en mis inicios en la medicina forense. No me atrevía a llevar las muestras al laboratorio oficial. Los ojos y oídos de Marcos estaban en todas partes, y un informe oficial podría desaparecer antes de llegar a mis manos. El profesor Vargas me recibió con preocupación. No hizo muchas preguntas, simplemente tomó las pequeñas bolsas de mis manos. Conocía las reglas no escritas de esta profesión. Cuando un forense acude a una puerta trasera a medianoche, es porque la justicia está amordazada. «Necesito una cromatografía de gases, espectrometría de masas», le dije, con la voz temblorosa por el frío y la ansiedad. «Sospecho un envenenamiento por relajante muscular. Un bloqueante neuromuscular no despolarizante». El profesor asintió. Se puso las gafas y comenzó a trabajar. El zumbido de la centrifugadora y el tintineo de los instrumentos de vidrio llenaban la sala, creando una banda sonora inquietante para mi espera. Me senté encogida en una silla de plástico, con la vista clavada en la pantalla del ordenador, donde danzaban líneas de datos rojas y verdes. Cada segundo se sentía como un siglo. 2 horas después, la impresora comenzó a escupir lentamente los resultados. El profesor tomó la hoja, entrecerró los ojos tras sus gafas, y su expresión cambió.
Se volvió hacia mí, con una mirada de asombro y compasión. Elena. Mira esto. Tomé el papel. Las cifras y los gráficos eran inequívocos. En la sangre, el cabello y las uñas de Javier, la concentración de succinilcolina era decenas de veces superior al nivel permitido. Succinilcolina. Para un profano, solo el nombre de un fármaco. Para alguien de mi profesión, el veneno del diablo. Es un medicamento usado en anestesia para la intubación, ya que provoca una relajación muscular extremadamente rápida. Pero inyectado en grandes dosis a una persona consciente, se convierte en el arma homicida más cruel. La víctima queda completamente paralizada en menos de un minuto. Los músculos de los brazos, las piernas, la cara, todo paralizado. Incapaz de moverse, incapaz de gritar. Pero lo más aterrador es que este fármaco no afecta al cerebro ni a los sentidos. La víctima permanece plenamente consciente, oyendo, viendo y sintiendo todo a su alrededor. Las lágrimas cayeron sobre el informe, emborronando la tinta. Imaginé la escena. Javier tumbado, recibiendo la inyección detrás de la oreja, sintiendo cómo su cuerpo se volvía rígido, pesado como el plomo, viendo a su verdugo, quizás su propio hermano, preparando la escena, desnudándolo, arrastrando el cuerpo de su prima para colocarlo a su lado, queriendo gritar, queriendo luchar, pero con la garganta bloqueada y los pulmones incapaces de tomar aire, murió de asfixia. Pero no una asfixia rápida por agua o gas. Murió lentamente, en el pánico absoluto de ser enterrado en vida dentro de su propio cuerpo. Tuvo que presenciar toda la farsa humillante que montaron para él antes de que la oscuridad lo envolviera para siempre. Quien hizo esto tiene grandes conocimientos de farmacología y es increíblemente cruel, dijo el profesor con voz grave. Este fármaco se metaboliza muy rápido en la sangre. Si hubieras tomado las muestras 24 horas después o tras la cremación, nunca lo habríamos encontrado. Por suerte, tomaste muestras de uña y cabello, donde se acumula durante más tiempo. Apreté el informe en mi mano. Un trozo de papel frágil, pero que pesaba 1 tonelada. Esto no fue un accidente, ni un homicidio pasional. Fue una ejecución, planeada con una meticulosidad fría y sádica. Me sequé las lágrimas y doblé el papel, guardándolo a buen recaudo. El dolor se había transformado en una llama ardiente de odio. No dejaría que muriera en vano. Encontraría a quien empuñó esa jeringuilla, a quien lo vio morir lentamente, ahogado en su propia desesperación. La lluvia de anoche había cesado, dejando un cielo gris y sombrío sobre la ciudad, un reflejo de mi estado de ánimo. Estaba sentada en una pequeña cafetería, escondida en un callejón tranquilo, removiendo un café con hielo que ya se había aguado por completo. Frente a mí estaba David, un antiguo compañero de instituto que ahora trabajaba como técnico de seguridad en el aeropuerto internacional. Para conseguir que viniera a verme a estas horas, tuve que recurrir a viejos favores y a la súplica de una viuda reciente. David miró a su alrededor con recelo antes de deslizar su portátil hacia mí. Su voz era un susurro apenas audible. Míralo rápido y bórralo enseguida, ¿vale? Me estoy jugando el puesto sacando esto para ti. El caso de Javier está clasificado. Hay órdenes de arriba de no tocarlo. Si me pillan, estoy en la calle. Asentí. Con manos temblorosas conecté un USB al ordenador. La pantalla se llenó de archivos de vídeo, ordenados por fecha y hora. Respiré hondo y hice clic en el que correspondía al tramo entre las 6 y las 7 de la mañana de aquel día. Las imágenes de la cámara de alta resolución mostraban con nitidez el ajetreo de la terminal de salidas internacionales. Avancé rápidamente hasta el momento en que despedí a Javier en el control de seguridad. En la pantalla, me vi a mí misma, de pie, siguiendo con la mirada la espalda de mi marido. Javier arrastraba su maleta plateada. Su figura alta destacaba entre la multitud. Caminaba con paso firme, directo hacia el acceso prioritario para la clase business. A primera vista, todo parecía normal, coincidiendo con mis recuerdos de aquella mañana fatídica. Pero mi intuición me decía que algo no encajaba. Un pequeño detalle gritaba, exigiendo mi atención. Rebobiné y reproduje una y otra vez la secuencia de Javier pasando por el escáner de seguridad. Se quitaba la chaqueta, el cinturón y el reloj, y los depositaba en una bandeja de plástico. Espera. Pausé la imagen. Amplié la zona de las manos del hombre en la pantalla. Se estaba quitando el reloj de la muñeca derecha. El corazón me dio un vuelco. Javier era zurdo. En 7 años de matrimonio, jamás lo había visto llevar el reloj en la muñeca derecha, ni una sola vez. Su costumbre era llevarlo en la izquierda para poder escribir y firmar cómodamente con su mano dominante. Recordé esa misma mañana, cuando quise coserle el botón, su mano izquierda colgaba relajada a su costado, y el reloj de correa de cuero marrón oscuro descansaba en su muñeca izquierda. Entonces, ¿por qué?
Solo 15 minutos después de perderlo de vista, el reloj había cambiado de muñeca. Seguía avanzando el vídeo. El hombre pasaba el arco detector. Se volvía a poner la chaqueta. Se abrochaba el reloj en la muñeca derecha y seguía su camino. Caminaba con agilidad, mezclándose con la multitud que se dirigía a la puerta de embarque. Si se miraba de pasada la altura, el peinado, la ropa, era idéntico a mi marido. Pero el detalle del reloj era una pequeña grieta que rompía por completo la imagen perfecta. Me volví hacia David. Mi voz era un hilo ahogado por la emoción. David, ¿puedes encontrarme otro ángulo? ¿Uno que enfoque mejor la cara? ¿O una cámara desde atrás? Cuando entra en la pasarela de embarque. David suspiró. Sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. Voy a intentarlo, pero esa zona tiene puntos ciegos. Aquí está. Cámara 42. Acceso a la puerta de embarque. Apareció un nuevo vídeo. El hombre caminaba por la cinta transportadora. Tenía la cabeza gacha, mirando el móvil, y una gorra le cubría gran parte del rostro. Pero fue precisamente su forma de andar lo que avivó mis sospechas. Sentí una opresión en el pecho. Una dolorosa sensación de haber sido engañada se apoderó de mí. El hombre que arrastraba esa maleta, el que había subido tranquilamente a un avión con destino a Nueva York para crear una coartada perfecta, no era mi marido. Llevé el USB con las grabaciones a casa, cerré con llave la puerta del despacho y comencé un análisis que nunca pensé que aplicaría a mi propio marido. En la pantalla grande de mi ordenador, abrí el software de análisis forense de la marcha, una herramienta especializada que usamos para identificar criminales a través de sus patrones de movimiento. El cuerpo humano es una máquina biológica que registra cada trauma, y cada paso lleva la huella del pasado. Cargué el vídeo del hombre en el aeropuerto y establecí marcadores virtuales en sus articulaciones. Unas líneas verdes unieron las caderas, rodillas y tobillos, representando su movimiento en un gráfico de ondas. Contuve la respiración, esperando los resultados. Javier había sufrido un grave accidente de moto en la universidad. Se había lanzado para protegerme de un motorista que venía en dirección contraria. El impacto le rompió parcialmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Aunque se operó y siguió una rehabilitación exhaustiva, su cuerpo había desarrollado un mecanismo de compensación natural para proteger la pierna lesionada. Al caminar rápido o cuando estaba cansado, su pie izquierdo tocaba el suelo una fracción de segundo antes que el derecho, y la fuerza que ejercía sobre esa pierna era menor. Los resultados aparecieron en la pantalla con cifras frías e impersonales. El gráfico de la marcha del hombre del vídeo mostraba un equilibrio casi perfecto. El tiempo de apoyo en cada pierna era del 50/50. La longitud de la zancada era idéntica en ambos lados. Caminaba con fuerza, con aplomo, sin el más mínimo indicio de cojera o compensación de peso. Busqué en un disco duro antiguo un vídeo familiar del año pasado, en el que Javier jugaba con nuestros sobrinos en el parque. Lo cargué en el software para comparar. El resultado mostró dos gráficos completamente diferentes. El de Javier tenía una desviación característica. El tiempo de apoyo de su pierna izquierda era 0.03 segundos más corto que el de la derecha. Una cifra insignificante para el ojo humano, pero las máquinas no mienten. Apoyé la cabeza en el escritorio, y las lágrimas brotaron, calientes y amargas. La verdad estaba ahí, desnuda. El hombre del aeropuerto era un doble profesional. Tenía una altura y una complexión similares a las de mi marido, y estaba equipado con ropa, maleta y documentación idénticas. Había suplantado a Javier en ese control de seguridad, dejando a mi marido atrás, a merced de un destino trágico que no me atrevía ni a imaginar. Entonces, ¿dónde había estado mi marido durante ese tiempo? No podía haberse evaporado. Si él entró en la sala VIP, pero quien salió fue un doble, el intercambio tuvo que ocurrir allí mismo, en la sala de espera de la clase business. Era un área discreta, con poco tránsito y sin cámaras en el interior para garantizar la privacidad de los clientes. Me estremecí al pensar en ese escenario tan cruel. Javier entra en la sala, quizás para tomar un café o revisar sus correos antes de embarcar, sin saber que en ese espacio lujoso y tranquilo le esperaba una trampa mortal. Sus enemigos no lo esperaban en Nueva York, ni en el chalet. Atacaron donde menos se lo esperaba. 0.03 segundos. Un parpadeo. Pero había delatado toda una conspiración. Me sequé las lágrimas, y mi mirada se endureció. Tenía que averiguar cómo lo sacaron del aeropuerto, bajo las narices de cientos de empleados de seguridad. Volví a los vídeos de las cámaras. Esta vez, no me centré en las salidas a las puertas de embarque, sino en el acceso de servicio de la sala. Vi el área utilizada por el personal y para el transporte de mercancías. Si Javier no salió por la puerta principal, solo pudo haber sido sacado por allí. Forcé la vista,
reproduciendo una y otra vez el tramo entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. A las 7:15, la puerta de servicio se abrió. Dos hombres con uniformes de limpieza de color azul oscuro empujaban un gran contenedor de composite, del tipo que se usa para recoger la mantelería y la ropa sucia en los hoteles de 5 estrellas. El carro parecía muy pesado. Sus ruedas chirriaban contra el suelo de mármol. Los dos hombres tenían que hacer un esfuerzo considerable para moverlo. Mi intuición me dijo que esta era la clave. Amplié la imagen al máximo. Aunque se pixelaba, aún se podían distinguir detalles anómalos. Los dos limpiadores llevaban mascarillas que les cubrían el rostro y gorras caladas hasta las cejas. El que iba detrás era bastante corpulento y empujaba el carro con ambas manos. En un breve instante, al levantarse la mano para secarse el sudor, la manga de su uniforme se subió, dejando al descubierto su muñeca izquierda. Un destello metálico reflejado en algo que llevaba en la muñeca me llamó la atención. Era un reloj con una correa metálica de oro rosa. Contuve la respiración, intentando procesar la imagen para verla mejor. Aunque no podía leer la marca, la forma rectangular redondeada de la caja y el característico brazalete de eslabones eran inconfundibles. Era el diseño de un Patek Philippe, un artículo de lujo cuyo valor equivalía a una fortuna, algo que ningún empleado de limpieza normal podría permitirse, a menos que le hubiera tocado la lotería o fuera una falsificación. Pero yo conocía ese reloj. Lo había visto docenas de veces en las comidas familiares, brillando en la muñeca de mi respetable cuñado. Marcos tenía una pasión desmedida por los relojes de lujo, y ese Nautilus de oro rosa era el orgullo del que solía presumir ante sus socios. La horrible verdad me golpeó como una bofetada. El hombre que empujaba el contenedor, con mi marido dentro, no era otro que su propio hermano. Marcos había participado personalmente. Se había disfrazado de personal de limpieza, se había colado en la sala, y con la ayuda de sus cómplices, había reducido o asesinado a su hermano para luego meterlo en un carro de ropa sucia y sacarlo como si fuera basura. Sentí que el pecho me iba a estallar de rabia. Era su hermano, su propia sangre. ¿Cómo podía ser tan cruel? Lo había planeado todo meticulosamente. El doble para crear la coartada de Javier en Nueva York, mientras él mismo se encargaba del cuerpo en el aeropuerto para minimizar riesgos. Hice una captura de pantalla del momento en que se veía el reloj y la guardé en una carpeta encriptada. Ese Patek Philippe, símbolo del poder y la riqueza de Marcos, se había convertido ahora en las esposas invisibles que se cerraban alrededor de su cuello. Creía que su plan era perfecto, pero su codicia y su vanidad habían dejado una grieta mortal. Tras descubrir el método del crimen en el aeropuerto, decidí centrar mi investigación en la segunda víctima, Sofía. Para la familia de mi marido y la opinión pública, Sofía era una amante descarada, una chica fácil que había seducido a su primo político y muerto con él en una espiral de depravación. Pero yo no lo creía. La Sofía que yo conocía era una chica tímida, buena y siempre acomplejada por la humilde situación de su familia en el pueblo. Utilizando mis credenciales de médico, accedí al Sistema Nacional de Historiales Clínicos. Era una violación de la ética profesional, pero no tenía otra opción. Introduje el nombre y el DNI de Sofía en el buscador. La pantalla mostró una larga lista de visitas médicas que me dejó helada. En los últimos 2 años, Sofía había ingresado en urgencias un total de 12 veces, en diferentes hospitales y clínicas privadas. El motivo de ingreso siempre era vago: accidente doméstico, caída por las escaleras, colisión de tráfico leve, pero cuando abrí los informes detallados y vi las radiografías, la cruda y dolorosa verdad salió a la luz. La primera vez, fractura de las costillas sexta y séptima del lado izquierdo. La segunda, luxación del hombro derecho, hematomas extensos en la espalda. La tercera, conmoción cerebral, herida en el cuero cabelludo que requirió 5 puntos. La última vez, hacía 2 meses. Contusión esplénica de grado 1, fractura del maleolo peroneo. Estas lesiones no podían ser el resultado de caídas accidentales. Con mi ojo experto, reconocí inmediatamente los signos típicos de la violencia doméstica o la tortura sistemática. Las fracturas de costillas en diferentes fases de consolidación indicaban que había sido golpeada repetidamente durante un largo periodo. Había fracturas nuevas superpuestas a otras que aún no habían sanado del todo. Miré la radiografía de su brazo, donde el cúbito presentaba una fractura en espiral, una lesión típica cuando la víctima levanta el brazo para protegerse de un golpe con un palo u objeto contundente. Se me encogió el corazón de pena. Sofía no era una amante mimada, era una esclava, un saco de boxeo para que alguien descargara su ira. Y empecé a sospechar quién era ese alguien. Marcos tenía fama de ser violento y controlador.
Frecuentaba clubes clandestinos donde chicas jóvenes y pobres como Sofía se convertían en juguetes para la élite depravada. Sofía había caído en su trampa, había sido sometida y maltratada por él. La muerte de Javier y Sofía juntos no era una aventura amorosa. Era el intento desesperado de mi marido por rescatar a su prima de las garras de ese monstruo. Él lo sabía. Había intentado intervenir. Y esa bondad los había llevado a ambos a la muerte. Marcos los había matado a los dos, y luego había manipulado la escena para convertir a las víctimas en culpables, mientras él se lavaba las manos. Apoyé la cabeza en el teclado, y las lágrimas cayeron, llorando por el cruel destino de mi pequeña prima. Siguiendo la dirección que encontré en unos mensajes de auxilio intermitentes en la cuenta en la nube de Sofía, llegué a un bar escondido en un estrecho y sinuoso callejón del barrio de Lavapiés. A diferencia de los locales glamurosos del centro que frecuentaba Marcos, este lugar apestaba a tabaco barato, a cerveza agria, y la música electrónica retumbaba hasta hacer doler el pecho. Me calé bien el sombrero y me encogí dentro de mi abrigo para no llamar la atención, buscando con la mirada a una chica llamada Lucía, la mejor amiga y antigua compañera de piso de Sofía. La encontré en un rincón oscuro, cerca de la salida de emergencia, jugueteando con un vaso de agua. Era una chica joven, con el rostro demacrado y profundas ojeras, que revelaban el miedo de un pájaro que acaba de escapar de las fauces de una bestia. Cuando me presenté como la prima de Sofía, Lucía dio un respingo, casi derramando el vaso. Miró a su alrededor con recelo antes de asentir con la cabeza, temblando, y me hizo un gesto para que me sentara. «Señora, no crea nada de lo que dicen por ahí», dijo Lucía, con la voz quebrada por la emoción pero esforzándose por susurrar. Sofía no era una buscona, ni el tipo de chica que se lía con hombres por dinero. Lo estaba pasando muy mal, la habían acorralado. Con la voz entrecortada por la rabia y la pena, Lucía me contó la historia. Sofía era una chica buena, pero su madre en el pueblo enfermó gravemente y necesitaba dinero urgente para una operación. Cayó en la trampa de los préstamos a través de aplicaciones móviles. Empezó pidiendo 500 euros para los gastos del hospital, pero con unos intereses de usura, en solo 3 meses la deuda se había disparado a 50.000 euros. Los prestamistas empezaron a acosarla. Publicaron fotos suyas manipuladas en redes sociales, llamaron a sus familiares para amenazarlos, y finalmente, la obligaron a prostituirse para saldar la deuda. El verdadero dueño de esa aplicación era una empresa pantalla del señor Marcos, reveló Lucía, una verdad que me heló la sangre. Fue él quien usó esa deuda para convertir a Sofía en su esclava. La obligaba a hacer cosas horribles, a acompañar a socios de negocios pervertidos, e incluso la presionó para que le tendiera una trampa a su primo Javier. Apreté los puños bajo la mesa, clavándome las uñas en las palmas. La tragedia de Sofía se originó en la crueldad de mi cuñado. No solo era contrabandista y blanqueaba dinero, sino que también se lucraba con la desesperación de chicas pobres. Javier se enteró de todo, continuó Lucía, sorbiendo las lágrimas. Lejos de culpar a Sofía, la ayudó en secreto a pagar parte de la deuda. Quería sacarla de ese infierno. Le dijo a Sofía que guardara todas las pruebas, los mensajes de amenaza, las transferencias, para denunciar la red de Marcos. El día que pasó todo, ella me dijo que Javier la había citado en ese chalet para darle el resto de las pruebas y ayudarla a escapar. Pero la historia de Lucía era la pieza final que completaba el trágico rompecabezas. No eran amantes adúlteros muriendo en un acto sexual, sino 2 almas desesperadas intentando escapar de las garras de un demonio. Javier, el marido al que yo había reprochado su reciente frialdad, había estado librando una batalla solitaria para proteger la justicia, a su familia y, quizás, para protegerme a mí de la mancha de su dinero sucio. «Señora», dijo Lucía de repente, agarrando mi mano. La suya estaba helada y temblorosa. Sofía sabía que estaba jugando con fuego, así que dejó algo. Me dijo que si le pasaba algo, tenía que encontrar la forma de dárselo a usted. Que solo usted podría limpiar su nombre. Miré sus ojos atormentados, sintiendo el peso de la confianza que esa joven me estaba depositando. En medio de esta ciudad llena de trampas y engaños, la bondad y el sacrificio de personas como Sofía y Javier brillaban como estrellas en la noche, iluminando mi alma herida. Lucía miró a su alrededor una vez más para asegurarse de que nadie nos vigilaba, y luego sacó de la suela de su zapatilla un pequeño objeto envuelto en varias capas de plástico. Me lo puso rápidamente en la mano, como si me entregara una bomba de relojería. Era un USB negro, con la pintura desconchada, un modelo antiguo que no parecía contener secretos de Estado. Sofía dijo que aquí dentro hay copias de los mensajes con las órdenes del señor Marcos, una lista de las chicas atrapadas en la red de deudas, y algunas grabaciones que hizo a escondidas cuando la obligaban a salir con clientes. La voz de Lucía temblaba, pero su mirada era firme.
También me dijo que Javier le había dejado un mensaje para usted. No se atrevió a enviárselo directamente porque temía que su teléfono estuviera intervenido. El corazón me latía con fuerza. Apreté el USB en mi mano. ¿Qué mensaje, Lucía? Dijo. Busca a nuestro amigo silencioso. Tú eres la que mejor entiende los huesos. Repitió Lucía cada palabra con cuidado, como si temiera olvidar el código. No sé qué significa, pero dijo que usted lo entendería. Nuestro amigo silencioso. Entiende los huesos. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana, despertando recuerdos que creía dormidos. Sabía exactamente a qué se refería. Las lágrimas brotaron de nuevo. Incluso al borde de la muerte, Javier había pensado en mí. Había confiado en nuestra conexión. Para entregar la pista más importante, no había elegido a un abogado o a la policía. Me había elegido a mí, su esposa forense. Era una muestra de confianza absoluta, pero también una carga inmensa que se veía obligado a poner sobre mis hombros. Gracias, Lucía, le dije, apretando su mano. Vuelve a tu pueblo inmediatamente. No te quedes en esta ciudad. Cambia de número. Cierra tus redes sociales. Te prometo que el sacrificio de Sofía no será en vano. Salí del bar. El cielo nocturno de Madrid seguía brillando, pero en mi interior había un vacío inmenso. Tomé un taxi. No fui directamente a casa, sino que di varias vueltas para despistar a cualquier posible seguidor. El USB en mi bolsillo quemaba. Sabía que lo que sostenía no era solo la prueba de un crimen, sino la sangre, las lágrimas y las vidas de personas buenas aplastadas por el dinero y el poder. De repente, mi teléfono sonó. Era mi suegra, doña Isabel. A esas horas su llamada no podía ser para preguntar cómo estaba. Respiré hondo. Me arreglé el pelo y adopté una expresión fría antes de contestar. Dígame, suegra. Elena, ven a la finca inmediatamente. Tengo que hablar contigo de un asunto importante sobre la herencia de Javier. La voz de doña Isabel sonaba, como siempre, autoritaria y calculadora. No me hagas esperar. El abogado del grupo ya está aquí. Colgué. La pantalla oscura del teléfono reflejaba mi rostro demacrado. Habían empezado a mover ficha. Una vez enterrado Javier y borradas las pruebas, era el momento de deshacerse de la viuda para cerrar todos los cabos sueltos. Apreté el USB en mi mano. Muy bien. Si querían jugar sus cartas, les demostraría que la nuera de esta familia no era un cordero fácil de sacrificar. Las pesadas puertas de hierro forjado de la finca se abrieron, engullendo a mi taxi en un patio empedrado inmenso. La mansión, un palacete de estilo clásico rodeado de un jardín de diseño valorado en millones, emanaba la solemnidad y la opresión de una de las familias más poderosas del país. Entré en el salón, donde los muebles de época de madera oscura, tallados con intrincados detalles, parecían devorar a quien se sentara en ellos. Doña Isabel ocupaba el sillón principal, pasando las cuentas de un rosario de sándalo, con los ojos entornados como si meditara. Pero yo sabía que, tras esos párpados, su cerebro calculaba cada movimiento para proteger los intereses de la familia. Marcos no estaba. Solo ella y un abogado de mediana edad con gafas gruesas, que tenía ante sí una pila de documentos. Siéntate, dijo doña Isabel, abriendo ligeramente los ojos. Su voz era suave, pero fría como el viento invernal. Señaló con la barbilla una silla frente a ella, donde ya había una taza de té humeante y un cheque bancario. Eché un vistazo al cheque. Una larga hilera de ceros. 50 millones de euros. Una cifra suficiente para comprar una docena de apartamentos de lujo, para vivir toda una vida sin trabajar. Junto al cheque, un billete de avión en primera clase, solo ida, a Zúrich, con salida para la noche siguiente. Esta es tu parte de la herencia, dijo doña Isabel con un tono monótono. 50 millones, más el apartamento en los Alpes que Javier compró. Lo pongo a tu nombre. A cambio, firmas aquí. El abogado deslizó la carpeta hacia mí. Era un acuerdo de renuncia a cualquier reclamación, a la herencia de las acciones del grupo y, lo más importante, un compromiso de confidencialidad absoluta sobre la muerte de su marido. Una cláusula especificaba que la firmante reconocía la muerte de Javier como un accidente y se comprometía a no revelar ninguna información, imagen o sospecha. En caso de incumplimiento, debería pagar una indemnización 10 veces superior a la cantidad recibida y enfrentarse a acciones legales. Tomé el contrato, fingiendo leerlo por encima, mientras activaba disimuladamente la grabadora de mi bolígrafo en el bolsillo de la chaqueta. «Suegra, ¿quiere echarme?», pregunté, con la voz temblorosa, intentando parecer tan débil y codiciosa como ella esperaba. «Pero Javier, su muerte no fue un accidente». ¿Que no fue un accidente? Doña Isabel golpeó la mesa con fuerza. La taza de té saltó, tintineando. Murió por sus vicios, por su depravación. Murió encima de una mujer. ¿Qué injusticia hay en eso? ¿Quieres que todo el mundo sepa que tu marido era un drogadicto y un pervertido?
¿Quieres que el grupo se hunda y miles de trabajadores pierdan su empleo? ¿Eso te haría feliz? Se levantó y se acercó, su rostro a centímetros del mío. Su perfume de sándalo era tan intenso que me dio náuseas. Elena, eres una chica inteligente. Los muertos, muertos están. Lo que importa son los vivos. Coge el dinero, vete al extranjero, vive una vida de lujo, cásate otra vez, ten hijos, no seas estúpida, y te enfrentes a un muro. El honor de esta familia es más importante que la vida de una persona. ¿Lo entiendes? El honor de la familia es más importante que la vida. Esa frase fue una puñalada en mi corazón. Lo estaba admitiendo. Para ella, la vida de su propio hijo valía menos que un honor vacío y una fortuna. Estaba dispuesta a comprar el silencio de su nuera, a encubrir a su hijo mayor asesino y a enterrar a su hijo menor bajo una montaña de vergüenza. Bajé la cabeza para ocultar mi odio y con mano temblorosa cogí el bolígrafo. Yo. Lo entiendo. Firmaré. Me iré. Firmé ese pacto con el diablo con una letra temblorosa e ilegible. Doña Isabel me observó firmar. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Creía que el dinero podía solucionarlo todo, que yo, como tantos otros, me quedaría cegada por 50 millones. No sabía que aceptaba el dinero no para callar, sino para tener una prueba más de la crueldad de esa honorable familia. Salí de la finca con el cheque en la mano, el corazón pesado, pero la voluntad más férrea que nunca. De vuelta a nuestro antiguo piso, donde vivimos nuestros años más felices antes de mudarnos al chalet, sentí un vacío desolador. Todo estaba como lo dejamos. La taza de café a medio beber de Javier sobre la mesa, sus zapatillas de estar por casa junto a la puerta. Pero su calor había desaparecido para siempre. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y fui directa al despacho. En un rincón, en silencio, se alzaba el amigo silencioso del que hablaba Javier, un modelo de esqueleto anatómico a escala real, hecho de resina de alta calidad. Fue su regalo por nuestro 3er aniversario. ¿Cómo quieres más a tu profesión que a mí? Bromeó entonces. Te regalo esto para que lo mires cuando eches de menos tu trabajo y no tengas que pensar en los cadáveres de la morgue. Yo me reí y le llamé tonto, pero en el fondo aprecié enormemente su comprensión y respeto por mi trabajo. Me paré frente al esqueleto, acariciando su cráneo liso y frío. Entiende los huesos, murmuré, repitiendo su mensaje. Como forense, conocía la estructura de cada vértebra, de cada articulación, mejor que nadie. Recordé una vez que Javier, curioso, me preguntó por la columna vertebral. Escuchó con atención mi explicación sobre la flexibilidad de las vértebras cervicales y la robustez de las dorsales. En ese momento, sus ojos brillaron de una forma extraña. Respiré hondo y palpé la 3ª vértebra cervical, C3, y la 5ª dorsal, D5. 2 puntos sin relación anatómica, pero que correspondían a nuestras fechas de nacimiento, el mes 3 y el día 5. Presioné simultáneamente con los pulgares las apófisis espinosas de ambas vértebras. Clic. Un leve sonido mecánico resonó dentro del cráneo de resina. La calota craneal, que estaba firmemente encajada, se levantó ligeramente, revelando una pequeña ranura. El corazón se me salió del pecho. Temblorosa, levanté la tapa. Dentro del hueco del cráneo, donde debería estar el cerebro, había pegada con cinta adhesiva una pequeña tarjeta SD de color rojo y una carta doblada en 4. Tomé la carta. La caligrafía familiar de Javier, ligeramente temblorosa, como si la hubiera escrito con prisa o angustia. Mi amor, si estás leyendo esto, es probable que ya no esté a tu lado. No llores, ¿vale? Tu héroe solo se ha ido a un viaje de trabajo un poco más largo. ¿Sabes? He descubierto que Marcos está utilizando la flota de barcos del grupo para transportar componentes electrónicos de contrabando y drogas de diseño. No podía mirar hacia otro lado y permitir que el trabajo de toda una vida de mi padre y mi abuelo se manchara de esta forma. Iba a reunir pruebas suficientes para denunciarlo, pero me temo que no tendré tiempo. En esta tarjeta de memoria está toda la contabilidad B real del grupo que he conseguido copiar. Es la única prueba y el amuleto que te dejo para que te protejas. Úsalo para defenderte y para hacer lo correcto. Siento haberte dejado esta carga. Te quiero más que a mi propia vida. Abracé la carta y me derrumbé en el suelo, llorando desconsoladamente. El llanto contenido durante tanto tiempo estalló en la habitación vacía. ¡Qué tonto! ¿Se creía un superhéroe? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué cargaste con todo este peligro tú solo? Pero lo entendía. Lo hizo para protegerme, para que no me viera arrastrada a ese círculo de crimen. Me sequé las lágrimas e inserté la tarjeta en el ordenador. Aparecieron miles de archivos, listas de barcos, calendarios de entrega de mercancía ilegal, listas de sobornos a funcionarios,
e incluso grabaciones de llamadas de Marcos con socios extranjeros. Era la bomba atómica que podía destruir por completo el sucio imperio de la familia de mi marido. Apreté la tarjeta en mi mano. Has pagado con tu vida por esta verdad. No dejaré que sea enterrada, Javier. Esta guerra no ha hecho más que empezar. El viejo portátil que usaba exclusivamente para datos forenses, un dispositivo que nunca se había conectado a Internet, vibró y el ventilador zumbó al reconocer el dispositivo externo. La pantalla se iluminó con un resplandor azul y frío, reflejando mi rostro demacrado y mis ojos hundidos. Contuve el aliento y hice clic en la única carpeta que apareció en la tarjeta de memoria roja. Proyecto Mar Azul. Un nombre poético, casi filantrópico, que encajaba perfectamente con la fachada de empresa responsable que el grupo de mi marido siempre mostraba a los medios. Pero cuando abrí los archivos de Excel, llenos de cifras, la cruda y aterradora verdad comenzó a desfilar ante mis ojos. No eran contenedores de textiles o productos agrícolas, como decían los informes financieros anuales. Las órdenes de transporte estaban codificadas, pero con las notas de descifrado que Javier había dejado, me di cuenta de que eran listas de componentes electrónicos, residuos tóxicos y precursores de drogas. Un químico conocido en la jerga como hielo azul, un ingrediente clave para sintetizar metanfetamina, se camuflaba como importación de productos químicos industriales para la limpieza de barcos. Las cantidades no se medían en gramos, sino en toneladas. Deslicé el ratón por las columnas de beneficios, hileras interminables de ceros. Miles de millones de euros de dinero sucio habían sido blanqueados a través de una red de empresas fantasma en paraísos fiscales, para luego volver a los bolsillos de Marcos como inversiones en proyectos inmobiliarios. Cada barco que atracaba era un barco fantasma, trayendo muerte blanca y destrucción medioambiental, pero otorgándole a él el título de empresario del año. Sentí una opresión en el pecho, no solo por la crueldad de mi cuñado, sino por el dolor de pensar en Javier. Cuánta angustia y miedo debió soportar al descubrir el secreto de su propio hermano. Había luchado solo en la oscuridad, reuniendo cada pista, para acabar pagando con su vida. Clac. Un ruido extraño en el descansillo de la escalera rompió el silencio. Agucé el oído. Todos mis sentidos en alerta máxima. Pasos. No los pasos ligeros de los vecinos volviendo tarde a casa, sino el sonido de suelas duras golpeando el hormigón. Un ritmo pesado, rápido y sin intención de disimulo. Luego el tintineo de metal, el sonido característico de herramientas forzando una cerradura. Habían llegado. Más rápido de lo que esperaba. Quizás, en cuanto salí de la finca con el cheque, Marcos había puesto a alguien a seguirme o había localizado mi teléfono. Nunca confió en mí, y nunca tuvo la intención de dejarme escapar con vida con los secretos de su familia. Saqué rápidamente la tarjeta de memoria y la metí, junto con la carta de Javier, dentro de mi sujetador, lo más cerca posible de mi corazón. Busqué un arma en la habitación. Nada, solo gruesos libros de medicina y el esqueleto inerte. ¡Bum! La puerta del apartamento vibró bajo una fuerte patada. El sonido de la madera astillándose fue ensordecedor. Retrocedí hacia la ventana, agarrando el cúter que había sobre el escritorio. Extendí la fina cuchilla al máximo, temblaba en mi mano. Sabía que no podía enfrentarme a matones profesionales, pero prefería morir a que me arrebataran las pruebas que limpiarían el nombre de mi marido. Los faros de un coche aparcado abajo se reflejaron en el techo, creando manchas de luz que danzaban como fantasmas. Era el presagio de una larga y sangrienta noche. Finalmente, la puerta cedió y se estrelló contra el suelo. 3 hombres corpulentos, vestidos de negro y con pasamontañas, irrumpieron como depredadores que han olido la sangre. El que iba en cabeza tenía una larga cicatriz que le cruzaba la cara desde el ojo hasta la barbilla. Su mirada gélida recorrió la habitación y se clavó en mí, la mujer acorralada en un rincón con un patético cúter en la mano. «Si eres lista, danos la tarjeta de memoria», gruñó el hombre de la cicatriz acercándose. «Te prometo una muerte rápida». En su mano sostenía un bate de béisbol de metal. Tragué saliva, intentando reprimir el pánico que me paralizaba las piernas. «No os acerquéis», grité. «Estoy transmitiendo en directo. Hay cámaras ocultas por toda la habitación. Si grito, vuestras caras saldrán en todas las redes sociales». Señalé al techo donde parpadeaba una pequeña luz roja. En realidad, era el piloto de un detector de humos al que no le había cambiado la pila. Pero en la penumbra, y con la tensión del momento, los matones se detuvieron. Su vacilación era mi única oportunidad de sobrevivir. «No le hagáis caso, está ganando tiempo». «Atrapadla». Sin dudarlo un segundo, me di la vuelta y corrí hacia el balcón. El viento nocturno me golpeó la cara. Estaba en un segundo piso de un edificio antiguo. Abajo había una densa bugambilla y un montón de chatarra. La altura no era suficiente para matarme,
pero sí para romperme algo si caía mal. No tenía otra salida. Detrás de mí, sentía el aliento de la muerte. Me agarré a la barandilla oxidada, cerré los ojos y salté. El sonido de las ramas rompiéndose, las espinas de la bugambilla arañándome la piel, mi ropa rasgándose. Aterriqué rodando por instinto, una técnica aprendida en cursos de supervivencia, pero un dolor agudo me subió desde el tobillo hasta el cerebro. Me mordí el labio para no gritar. Me levanté a trompicones, sangrando por los brazos y la cara, pero no sentía dolor. La adrenalina me hervía en las venas, instándome a correr. ¡Asaltado! ¡Rápido, bajad! Oí gritar desde el balcón. Cojeando, corrí hacia mi coche, buscando a tientas las llaves en mi bolsillo. Por suerte, seguían allí. Arranqué el motor. El rugido rompió el silencio del barrio. Justo cuando el coche empezaba a moverse, el hombre de la cicatriz aterrizó a mi lado. Su bate de béisbol se estrelló contra el retrovisor izquierdo, haciéndolo añicos. Pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado en la noche, dejando atrás sus maldiciones y sus siluetas, que se encogían en el espejo retrovisor roto. Conduje sin rumbo, las lágrimas mezclándose con el sabor salado de la sangre en mis labios. No me atrevía a parar, ni a mirar atrás. La imagen de mi pequeño y acogedor apartamento, el último refugio de nuestros recuerdos, ahora profanado por ellos. A partir de ese momento, ya no era una respetable médica forense, ni una viuda débil. Era una fugitiva, una presa acorralada, pero también una guerrera que sostenía el arma que destruiría a sus enemigos. Desperté cuando la luz del mediodía se colaba por los agujeros de un techo de uralita, dándome directamente en los ojos. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran desmontado hueso a hueso y vuelto a ensamblar de cualquier manera. Estaba en un viejo almacén de material médico en desuso, en medio de un campo abandonado en las afueras de la ciudad. Era propiedad de un viejo amigo que se había mudado al extranjero y me había dejado las llaves. El olor a humedad, a cartón viejo y a alcohol sanitario impregnaba el aire, pero para mí, en ese momento, era el lugar más seguro del mundo. Me incorporé y examiné mis heridas. Por suerte, solo eran arañazos y moratones. El tobillo estaba hinchado, pero no roto. Bebí media botella de agua y usé el resto para lavarme la cara. En mi bolso solo quedaba algo de efectivo que había sacado de un cajero y el portátil limpio. Había quitado y destruido la SIM de mi móvil principal para evitar que me localizaran. Ahora, era invisible para el sistema de vigilancia de Marcos. Durante los 2 días siguientes, viví como un fantasma en ese almacén, comiendo fideos instantáneos crudos y bebiendo agua. El tiempo pasaba lentamente, pero en mi cabeza se libraba una batalla feroz. Abrí el portátil y analicé cada dato de la tarjeta SD. Dibujé mapas mentales en el reverso de cartones viejos, conectando fechas, lugares y flujos de dinero. Descubrí un patrón. Marcos siempre organizaba eventos benéficos o fiestas de lujo, coincidiendo con la llegada de los barcos para desviar la atención. Y al día siguiente, el grupo organizaba una gala benéfica para empresarios en el hotel más lujoso de la ciudad. Era justo cuando el mayor cargamento de hielo azul del año llegaría al puerto. Él estaba convencido de que yo estaba escondida como una rata, sin atreverme a salir. Se equivocaba. Decidí que no iba a huir más. Aparecería justo delante de él, bajo los focos más brillantes, entre la gente más poderosa. El lugar más peligroso sería el más seguro. Desde una nueva tarjeta SIM de prepago, le envié un mensaje a su número personal. Querido cuñado, mañana asistiré a la gala. Llevo un regalo para agradecerte tus 50 millones. Espero que me recibas como merezco. Envié el mensaje y partí la SIM en 2. Me miré en un trozo de espejo roto. Mi pelo estaba revuelto, mi cara demacrada, pero mis ojos ardían de odio. Saqué el único cosmético que me quedaba, una barra de labios de un rojo intenso, y me pinté los labios. Un rojo como la sangre, como una declaración de guerra. Mañana, la débil Elena moriría. Solo quedaría una diosa de la venganza, surgida del infierno para reclamar justicia. El gran salón del hotel estaba inundado por la luz de las lámparas de araña y la suave música clásica. Caballeros elegantes alzaban sus copas de vino. Damas con vestidos de gala reían con falsedad. El aire olía a perfume caro y a riqueza superficial. Entré en la sala. No con el aspecto de una fugitiva, sino enfundada en un vestido de noche de terciopelo negro, ajustado al cuerpo, con una atrevida abertura lateral que dejaba ver mis piernas, todavía con algunas tiritas color carne. El negro del luto, pero también el de la autoridad y el misterio. Mi aparición fue como una gota de tinta en un vaso de agua. El murmullo se detuvo. Todas las miradas se clavaron en mí. ¿No es esa la viuda de Javier? Su marido acaba de morir y ya está de fiesta. Con la cabeza alta, caminé directamente hacia la mesa presidencial,
donde Marcos estaba sentado, presidiendo la velada. La sonrisa se le congeló en los labios al verme. Elena. Qué sorpresa verte aquí, dijo, poniéndose en pie, tratando de mantener la compostura mientras sus ojos buscaban a sus guardaespaldas. Pensaba que estarías de viaje, intentando superarlo. Te echaba de menos, Marcos. Echaba de menos a la familia, así que tenía que volver. Sonreí, una sonrisa gélida que no llegaba a mis ojos, mientras me sentaba frente a él. El camarero sirvió el plato principal, bogavante termidor. El enorme crustáceo, de un rojo intenso, descansaba sobre un plato de plata. Marcos cogió los cubiertos, pero su mano temblaba ligeramente. Marcos, dije, tomando mi cuchillo de plata. Mi voz sonó suave, pero resonó en la mesa silenciosa. ¿Sabes cuál es la mejor forma de matar a un bogavante para que su carne quede dulce y no amarga? Marcos frunció el ceño. ¿A qué viene eso? No respondí. Con la punta del cuchillo, presioné suavemente el punto de unión entre la cabeza y el cuerpo del bogavante. Se clava el cuchillo aquí, en el centro nervioso. Un solo golpe certero, y el animal queda paralizado al instante. No se retuerce, no sufre, pero su corazón sigue latiendo unos minutos más. Muere sintiendo cómo la hoja se desliza por su cuerpo, separando la carne del caparazón. Una muerte muy limpia, muy tranquila, como quedarse dormido. El rostro de Marcos se puso blanco como el papel. Entendió perfectamente la alusión. Miró el cuchillo en mi mano y luego mis ojos, y vio en ellos el reflejo de su propio crimen. Yo describía cómo matar a un bogavante, pero en su mente revivía la imagen de Javier, paralizado por la droga, pero consciente, mientras él ejecutaba su plan. Come, Marcos. Está delicioso, le dije, llevándome un trozo a la boca, con la mirada afilada como un bisturí clavada en él. No dejes que se enfríe. Se pone amargo. Como las deudas de sangre. Si las dejas demasiado tiempo, empiezan a oler mal y ya no se pueden ocultar. La mesa entera estaba en silencio. Nadie se atrevía a respirar. No entendían todo el significado, pero sentían la tensión asesina que emanaba de aquella mujer hermosa y misteriosa. Marcos se agarró a los brazos de la silla. Sabía que no había venido a cenar. Había venido a dictar sentencia. El ambiente en la mesa estaba congelado. Marcos me miraba fijamente, con la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado. Dejó la servilleta sobre la mesa, intentando recuperar la compostura. Abrí mi pequeño bolso de mano y saqué el viejo USB negro, la prueba que Lucía me había entregado. Lo coloqué sobre el borde del centro de mesa giratorio de cristal, junto a mi plato a medio comer. El USB contrastaba con el lujo de la vajilla, pero su presencia era imponente. Puse un dedo sobre el cristal y lo empujé suavemente. La plataforma giratoria comenzó a moverse, llevando el USB hacia Marcos. Él lo miraba como si fuera una serpiente venenosa, debatiéndose entre la codicia por poseerlo y el pánico. Justo cuando llegó frente a él, su mano se lanzó para cogerlo. Pero yo fui más rápida y detuve el giro. Tranquilo, Marcos. No tan deprisa. Sonreí con desdén, bajando la voz para que solo él pudiera oírme. Esto es solo una copia. El original, junto con todos los datos del proyecto Mar Azul, está en un servidor programado. Si esta noche no vuelvo a casa, o si mañana sufro cualquier accidente como el de mi marido, a las 8 en punto de la mañana, toda la información se enviará automáticamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y a los 10 periódicos más importantes del país. La mano de Marcos se quedó suspendida en el aire. Sus dedos se cerraron en un puño tembloroso. Apretó los dientes. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿50 millones no fueron suficientes? Puedo darte el doble, el triple, lo que sea. Pero dame el original y desaparece de este país. Lo miré con un desprecio absoluto. Seguía pensando que todo tenía un precio. No entendía que hay cosas que valen más que la vida. La justicia para los muertos. No quiero tu dinero. Me incliné hacia él, mirando fijamente sus ojos inyectados en sangre. Quiero la lista real de pasajeros de ese vuelo a Nueva York. Y, más importante, quiero saber dónde se esconde el hombre que suplantó a mi marido en el aeropuerto. Dame esas dos cosas, y consideraré mantener tus negocios sucios en secreto unos días más. Marcos se quedó atónito. No esperaba que yo supiera lo del doble. El mayor secreto de su plan perfecto había sido descubierto. Respiró hondo e intentó sonreír. Una mueca torcida y peligrosa. Elena, ser tan lista no es bueno. Los que saben demasiado no suelen vivir mucho. Si viviré mucho o no, ya se verá. Me levanté, guardando el USB.
pero de lo que estoy segura es de que tu silla de presidente se romperá mucho antes de que yo muera. Te doy una noche para pensarlo. Me di la vuelta y me alejé. El sonido de mis tacones resonó con orgullo y decisión. A mi espalda, Marcos se quedó solo en medio del banquete. Sabía que la presa débil se había convertido en cazadora, y que la soga se estaba cerrando a su alrededor. Esa noche no volví al almacén, sino que alquilé una habitación en una pensión barata del casco antiguo, una zona llena de callejones por si necesitaba escapar. A medianoche, mi teléfono de prepago vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero sabía quién era. Mañana a las 22. 0 hora, en mi ático de la urbanización Riverside. Ven sola. Trae el original y te daré lo que quieres. Leí el mensaje con una sonrisa amarga. Marcos seguía siendo arrogante. Había elegido su apartamento de lujo, un lugar supuestamente inexpugnable, con seguridad privada y ascensor directo. Creía que en su territorio, yo sería un pez en la red, pero su exceso de confianza sería su tumba. La cita era una trampa, pero tenía que ir. Sospechaba que su ático no era solo su guarida, sino la primera escena del crimen. Estaba a solo 20 minutos del aeropuerto, y desde allí era fácil llegar al chalet donde abandonaron los cuerpos. Si a Javier lo mataron al poco de salir del aeropuerto, ese lujoso y discreto apartamento era el lugar ideal. Al día siguiente, me preparé para entrar en la boca del lobo. Mi arma no era una pistola, sino las herramientas de mi oficio. Un bote de luminol que había preparado, una potente linterna de luz ultravioleta y bolsas estériles para pruebas. Me vestí con un chándal negro y zapatillas de correr. Antes de salir, metí en mi bolsillo un spray de pimienta de alta potencia. Me miré en el espejo, demacrada, con ojeras, pero con una determinación feroz en la mirada. Puedes hacerlo, Elena. Has diseccionado cientos de cadáveres. Hoy solo vas a buscar justicia para tu marido. A las 10 en punto, estaba frente al rascacielos junto al río. Entré en el ascensor privado que subía directamente al ático. Las puertas se abrieron a un salón inmenso y lujoso, suelos de mármol, paredes de cristal con vistas panorámicas de la ciudad. Marcos estaba sentado en un sofá de cuero, con una copa de vino. Puntual, dijo levantándose. Pensaba que no te atreverías a venir. He venido a por lo que necesito, respondí escaneando la habitación. En el centro, una enorme alfombra persa de tonos rojos y marrones. Parecía nueva, pero sabía que era el escondite perfecto para manchas difíciles. Tranquila, tómate una copa, dijo, dándome la espalda para servir. Era mi momento. Saqué el bote de luminol y rocié rápidamente el centro de la alfombra y el camino hacia la puerta. No bebo vino, dije en voz alta para distraerlo, mientras sacaba la linterna UV. Se dio la vuelta con 2 copas. ¿Qué pasa? Miedo a que te envenene. Antes de que terminara la frase, apagué el interruptor general de la luz. La habitación quedó a oscuras, salvo por el resplandor de la ciudad. ¿Qué demonios haces?, gritó. Encendí la linterna UV y apunté al suelo. Una escena espeluznante apareció ante nosotros. Sobre la alfombra, unas manchas de un azul brillante resplandecían como fantasmas. No eran unas pocas gotas, sino un charco enorme, y un rastro que se arrastraba hasta el ascensor. Era la reacción del luminol con el hierro de la hemoglobina. Era sangre. Mucha sangre. ¿Qué es esto, Marcos? Mi voz tembló de ira y dolor. Apunté la linterna a su rostro, que se había vuelto pálido. Dijiste que fue un accidente. ¿De quién es toda esta sangre? Lo golpeaste aquí, ¿verdad? Le inyectaste la droga sobre esta misma alfombra. La verdad estaba al descubierto. Mi marido había sido brutalmente golpeado allí. Su sangre había empapado esa alfombra, y aunque la hubieran limpiado 1000 veces, su espíritu seguía allí, denunciando el crimen de su hermano. El pánico en los ojos de Marcos fue reemplazado por la furia de una bestia acorralada. Arrojó la copa al suelo. «¡Maldita zorra! ¡Me has tendido una trampa!», rugió, abalanzándose sobre mí. Retrocedí sabiendo que no podía competir en fuerza. Cuando estaba a solo 2 pasos, saqué el spray de pimienta y se lo rocié directamente a la cara. Gritó de dolor, llevándose las manos al rostro y tropezando. «¡Mis ojos! ¡Te voy a matar!». Aproveché la oportunidad. Corrí hacia la alfombra, arranqué un trozo de fibra manchada con unas pinzas y lo metí en una bolsa de pruebas. Pero subestimé su rabia. Aunque ciego, se lanzó hacia el sonido, y su mano de hierro me agarró el tobillo. Grité y le di una patada en la cara con el otro pie. El golpe en la nariz le hizo aflojar la presa. Me levanté, cogí un pesado jarrón de cerámica y se lo estrellé en la cabeza con todas mis fuerzas. ¡Crash! El jarrón se hizo añicos. Marcos gimió y se desplomó, sangrando. No me quedé a ver si estaba vivo o muerto. Corrí al ascensor, pulsando el botón frenéticamente. Mientras las puertas se cerraban, vi a Marcos intentando levantarse,
con la mano ensangrentada golpeando el metal. Era demasiado tarde. Me deslicé por el suelo del ascensor, con el corazón a punto de estallar. Había escapado, y en mi mano tenía la prueba que lo llevaría al patíbulo. Salí disparada del rascacielos y conduje directamente a la Jefatura Superior de Policía. Busqué al inspector Morales. Sabía que no todos en el cuerpo estaban comprados por Marcos. Su mirada de culpa aquel día en el chalet me dio una pequeña esperanza. Cuando Morales me vio entrar en su despacho, destrozada y herida, casi se le cae el bolígrafo. No dije mucho. Dejé sobre su mesa la bolsa con la fibra de la alfombra y el USB. Aquí están las pruebas, dije. La sangre de mi marido en la alfombra de Marcos y toda su contabilidad de contrabando. Inspector, apuesto mi vida a su conciencia. Morales me miró a los ojos, luego a las pruebas. Un largo silencio. Finalmente, se levantó, cerró la puerta con llave y me miró con determinación. Elena, llevo mucho tiempo esperando este día. Llevamos 2 años investigando la red de Marcos, pero es un zorro y está muy bien protegido. Nos faltaba una prueba directa para solicitar una orden de detención. ¿Y ahora la tiene? Pregunté. Suficiente para detenerlo por agresión, pero no para desmantelar su imperio. Necesitamos tiempo para verificar estos datos. Si lo arrestamos ahora, lo negará todo y saldrá bajo fianza. Necesitamos pillarlo con las manos en la masa. ¿Con las manos en la masa? Exacto, dijo Morales extendiendo un mapa. Nuestros confidentes dicen que mañana por la noche llega un gran cargamento. Pero después de la pelea contigo, seguro que lo cambia de planes. Está asustado, y esa es nuestra oportunidad. Vamos a tenderle una trampa. El plan era arriesgado, pero atacaba sus puntos débiles: la codicia y el miedo. Filtraríamos la noticia de una inspección sorpresa del ministerio en el puerto. Al mismo tiempo, yo lo presionaría amenazando con publicar las pruebas. Atrapado, Marcos se vería obligado a mover la mercancía esa misma noche, y lo haría él mismo, sin confiar en nadie. Esperé en la comisaría, viendo a Morales coordinar el operativo. La soledad de los últimos días se disipó, reemplazada por una tensión insoportable. La red de la justicia se estaba cerrando. Esa noche, el tiburón más grande saldría a la superficie. El viento del mar azotaba los contenedores apilados en el puerto. Eran las 2:15 de la madrugada. Estaba dentro de un vehículo policial camuflado, a unos 300 metros de la zona de carga. El silencio era casi total. «Ahí está», susurró Morales por la radio, sin apartar la vista de los prismáticos de visión nocturna. Un convoy de vehículos negros entró en el puerto. A la cabeza, el todoterreno blindado de Marcos. Se detuvieron frente al almacén número 9. Marcos bajó, con un aspecto agitado y nervioso, gritando órdenes a sus hombres para que cargaran unos camiones. «¡Moveos, rápido! 1 minuto de retraso y estamos todos muertos». Su voz de pánico llegaba con el viento. Morales dio la señal a sus equipos para que tomaran posiciones, pero no ordenó el asalto. Quería esperar a que la droga estuviera dentro de los camiones. Pruebas irrefutables. Observé a Marcos en el monitor. Estaba desesperado, jugándose el todo por el todo en ese último envío para poder huir. No sabía que docenas de cañones le apuntaban desde la oscuridad. «Es la hora, Elena», me dijo Morales. Saqué mi teléfono de prepago y escribí el mensaje que habíamos preparado, cada letra una sentencia de muerte. «Marcos, ¿qué tal la brisa marina? La policía llegará en 3 minutos. ¿A quién crees que le he enviado la localización? ¿A ellos o a ti?» Le di a enviar. En el monitor vi cómo leía el mensaje. Se quedó paralizado. Levantó la cabeza, mirando aterrorizado a su alrededor. «¡Hay un topo! ¡Paradlo todo! ¡Nos vamos!», gritó, tirando el teléfono y corriendo hacia su coche, abandonando a sus hombres. «¡Acción!», gritó Morales por la radio. De repente, potentes focos iluminaron el muelle. Sirenas y altavoces rugieron. «¡Alto, policía! ¡Tiren las armas!». Agentes de las fuerzas especiales surgieron de las sombras. Los hombres de Marcos fueron reducidos rápidamente, pero él, en su desesperación, no se rindió. Sacó una pistola, agarró a un trabajador del puerto que estaba cerca y lo usó como escudo humano. «Un paso más y le vuelo la cabeza», gritó, arrastrando al rehén hacia el borde del muelle. «Quiero un coche con el depósito lleno y que nadie me siga. O este viejo muere». La tensión era máxima. Sabía que, en su estado, era capaz de apretar el gatillo. Necesitaba una distracción, algo que lo descolocara. Abrí la puerta del coche y salí. Morales me hizo señas para que no me acercara, pero no podía quedarme mirando. Avancé hacia la luz de los focos. «¡Marcos!», grité. Se quedó de piedra al verme. Parecía estar viendo un fantasma. «¿Tú, todavía te atreves a venir?»,
sisió, la pistola temblando en su mano. ¿Por qué no? Avancé unos pasos más, mirándole fijamente. Asesinaste a mi marido. Asesinaste a mi prima. Intentaste matarme. Pero sigo aquí. He venido a verte caer. Cállate, te mataré. Todo es culpa tuya, gritó, apartando el arma del rehén y apuntándome a mí. Su odio lo había cegado. ¡Bang! Un disparo seco, no de su arma. Una bala de un francotirador apostado en un contenedor le dio de lleno en el hombro. Soltó un grito. La pistola cayó al mar. Se desplomó, sangrando. Los agentes se abalanzaron sobre él y lo esposaron. Lo observé, tirado en el suelo, derrotado. No sentí la euforia de la victoria, solo una profunda tristeza. Por su codicia, había destruido a su propia familia, y el precio de esta justicia eran las vidas de las personas que más quería. La sala de interrogatorios era fría y claustrofóbica. Observaba a través del espejo unidireccional. Marcos estaba sentado, esposado a una silla, con la mirada perdida. Su abogado, un hombre famoso por conseguir absoluciones, entró y se dirigió a Morales con arrogancia. Mi cliente, el señor Marcos, tiene un historial de trastorno esquizoparanoide, dijo, presentando un grueso informe médico. El comportamiento de esta noche se debe a un brote psicótico. Solicitamos la suspensión de la investigación para que reciba tratamiento psiquiátrico obligatorio. Morales examinó el expediente. Sellos, firmas, recetas, todo parecía legal. Era la carta de salida de la cárcel que usaban los ricos. Asesinato, narcotráfico, todo se borraría con un certificado de locura. ¿Se está burlando de la ley? Golpeó la mesa Morales. ¿Un loco que dirige una red internacional de contrabando? Papeles en regla, inspector. Sonrió el abogado. La sangre me hirvió. Conocía esa táctica. Pero habían elegido al oponente equivocado. Yo era médica forense. Sabía distinguir la locura real de la fingida. Déjeme entrar, le dije a Morales. Elena, no puedes, el abogado está. Confía en mí, le insistí. Sé cómo desmontar esta farsa. Morales dudó, pero asintió. Entré en la sala. El abogado intentó protestar, pero Morales lo detuvo. Entra como testigo y familiar. Siéntese y observe. Respiré hondo y entré. Marcos comenzó su actuación murmurando cosas sin sentido, con tics nerviosos. Estaba actuando bien, pero yo iba a bajar el telón. Me senté frente a él. Saqué las fotos ampliadas de la escena del crimen y las puse sobre la mesa, una a una. La marca de la aguja. Las livideces. Las manchas de sangre en la alfombra. Actúas muy bien, le dije con calma. Pero Marcos, ¿sabes cómo se siente alguien a quien le inyectan succinilcolina? Se tensó. Sus oídos estaban alerta. Primero, los párpados pesan. Continué, describiendo el proceso. Luego la lengua se paraliza. Quieres gritar, pero no puedes. Los brazos, las piernas, el pecho, todo se congela. Pero lo más cruel es que el cerebro sigue perfectamente consciente. Javier oyó tus insultos. Sintió cómo lo movías. Cómo manipulabas su cuerpo. Murió asfixiado, completamente consciente. ¡Cállate! ¡Te he dicho que te calles!, gritó, tapándose los oídos, incapaz de soportar la descripción. No pretendías matarlo al principio, ¿verdad? Ataqué su psique. Solo querías paralizarlo para asustarlo, para que te diera la tarjeta de memoria. Pero te pasaste con la dosis, o simplemente lo dejaste morir mientras preparabas tu coartada. Eres un asesino, pero también un cobarde. Yo no lo maté, estalló poniéndose en pie de un salto, rompiendo por completo su actuación. Solo quería que obedeciera. Tenía la dosis calculada. Fue él. Él era demasiado débil y su corazón se paró. No fue intencionado. La confesión salió a borbotones. Al otro lado del cristal, los agentes lo grabaron todo. Marcos se dio cuenta de su error y se desplomó en la silla, derrotado. A partir de su confesión, la policía localizó y detuvo al doble, un ludópata llamado Rubén, que lo confesó todo. También encontraron la jeringuilla que Marcos había arrojado a un lago, con el ADN de Javier y las huellas de Marcos. La última pieza del rompecabezas. El certificado de locura ya no valía nada. El día del juicio la sala estaba abarrotada. Marcos, demacrado, seguía aferrándose a su defensa de enajenación mental. Su abogado argumentó apasionadamente que ejecutar a un enfermo mental era inhumano. Cuando fue mi turno me levanté, no con ira, sino con la calma de la ciencia. Señoría, dije, mi voz resonando con claridad. Me gustaría presentar una prueba adicional que la defensa ha omitido convenientemente. Es el análisis de sangre del acusado, tomado la noche de su detención. Mostré el informe.
El abogado dice que mi cuñado ha estado en tratamiento psiquiátrico durante 3 años. Entonces, ¿por qué en su sangre no hay ni rastro de antipsicóticos como la olanzapina o la risperidona? En cambio, encontramos altas concentraciones de anfetaminas, una droga que lo mantenía extremadamente alerta para dirigir su red criminal. Miré a Marcos, cuyo rostro estaba ahora lívido. Un enfermo mental real no podría planear un asesinato tan meticuloso sin su medicación. Una persona normal bajo los efectos de estimulantes puede volverse violenta, pero es plenamente consciente de sus actos. Él no está loco, señoría. Solo está loco por el dinero y el poder. Mi argumento forense desmanteló su defensa. El abogado quedó mudo. Tras deliberar, el juez dictó la sentencia. Por los delitos de asesinato, narcotráfico y pertenencia a organización criminal, con los agravantes de premeditación y abuso de confianza, Rubén Pérez Sánchez fue condenado a la pena máxima, prisión permanente revisable. El martillo del juez sonó, poniendo fin a la tragedia de una familia podrida por dentro. Un mes después, el imperio familiar se declaró en quiebra. Doña Isabel sufrió un derrame cerebral y quedó en estado vegetativo. La lujosa finca se convirtió en una ruina. El día del cumpleaños de Javier, recibí un correo electrónico programado que él había dejado. Era un vídeo corto. En él, Javier sonreía desde su escritorio. «Hola, cariño». Su voz cálida llenó la habitación. «Si estás viendo esto, significa que he fracasado. No llores, ¿vale? No me arrepiento de nada. Solo lamento no poder envejecer contigo. No dejes que el odio te consuma. En el libro 100 años de soledad, en la estantería, he dejado una libreta de ahorros. Es dinero que gané limpiamente. Úsalo para ser libre y feliz. Vive por los dos. Te querré siempre». Lloré, liberando todo el dolor acumulado. No usé el dinero para grandes causas. Sabía que él quería que viviera por mí. 3 años después, estoy en un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Debajo, cientos de estudiantes me escuchan. Ya no trabajo directamente en la morgue. Ahora enseño a las nuevas generaciones. El sol de la mañana entra por la ventana, iluminando mi bata blanca. Recordad siempre, les digo con voz firme, el bisturí de un cirujano salva vidas. El de un forense salva la justicia para los muertos. Nuestra profesión es fría, pero nuestros corazones deben arder para proteger la verdad. Nunca dejéis que el dinero o el poder mellen vuestra hoja. Un aplauso atronador llena el aula. Sonrío y miro por la ventana. El cielo hoy es de un azul intenso. Me siento ligera, en paz. El pasado está cerrado. El dolor se ha convertido en fuerza. Y sé que, en algún lugar, él me está mirando y sonriendo.